Oye, entérate, Colombia en la filo. Gózalo. Y este año la FILU le hace un homenaje a Colombia. Colombia, esto es para ti. 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los sueños de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque en la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, que llegó la Charlie Big Bang. De Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Charlie Big Bang, a gozar. Oye, entérate, Colombia en la FILU. Gózalo. Y este año la FILU le hace un homenaje a Colombia. Colombia, esto es para ti. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Los sueños de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña
don José Arcadio. Y aunque en la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen una vez más aquí en la FILU 2019. En esta ocasión vamos a ver la entrega del premio La Ciencia y el Hombre 2019 a El Jarocho Cuántico, que es un suplemento de la Jornada Veracruz. Quédense con nosotros, después vamos a ver también la conferencia de Pablo Correa y después vamos a ver la presentación de la revista La Ciencia y el Hombre. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Charlie Big Bang. Las tristezas de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quebrada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Charlie Big Bang, a gozar. Divulgación de la ciencia, que en el marco de esta fiesta universitaria de los libros, año con año nos abre sus foros para, tal cual reza el lema de nuestra universidad, hacer coincidir el arte, la ciencia y la luz. Esta mañana haremos entrega del premio La Ciencia y el Hombre 2019 y escucharemos la conferencia Gabo y el reloj en el tobillo de Einstein del periodista científico Pablo Correa Torres. Estimados miembros del Presidium, querido Germán, compañero de tantos años y hoy organizador de esta gran feria, gracias por el cobijo que has ofrecido a La Ciencia y el Hombre, la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana. Muy apreciado maestro Rafael Bullegoiri, gracias por la iniciativa generada en su gestión como director de nuestra revista para impulsar la entrega de este premio, un humilde reconocimiento que ya se ha vuelto una tradición. Estimados miembros de los comités consultivo y editorial de nuestra revista, doctora Maite Lascurain, doctor Lázaro Sánchez y maestro Heriberto Contreras, gracias por su invaluable apoyo para hacer de la divulgación de la ciencia una tarea importante en nuestra universidad. Doctora Lilia Albert, miembro representante del suplemento científico El Jarocho Cuántico, gracias por permitirnos dejar constancia de que los esfuerzos realizados en pos de la divulgación de la ciencia son nodos importantes en la construcción del conocimiento científico de una sociedad y deben ser reconocidos. El comunicador de ciencia, Pablo Correa Torres,
nuestro visitante desde Colombia, también nos acompaña para participar de estas travesías por el saber y la paz y ser testigo de la tarea de divulgación de la ciencia que se hace en México desde las universidades públicas. Gracias por su presencia. Gracias a las personalidades universitarias que esta mañana nos acompañan y a todos los miembros del Comité Consultivo, editorial, colaboradores y a todos ustedes por acompañarnos. Como preámbulo a la entrega del Premio La Ciencia y el Hombre 2019, a nombre del doctor Manuel Martínez Morales, quien encabeza la Dirección de Comunicación de la Ciencia, es director de nuestra revista, coordinador del suplemento Jarocho Cuántico y a quien ya extrañamos, seré portavoz de unas líneas que les envía y que muestran el entusiasmo en la tarea que le ha sido encomendada y que le apasiona. Titula su texto Socializar la ciencia, el acceso al conocimiento científico, ¿un derecho humano? Hace algunas semanas me encontré con una de las formas más atractivas y divertidas de divulgación científica, la cumbia de las leyes de Newton. Puede encontrarse en YouTube. Bailar mientras se aprende física. ¡Wow! Lo cual me hizo reflexionar nuevamente sobre el concepto de divulgación de la ciencia, que en su sentido más restringido se refiere simplemente a la traducción de conceptos y teorías científicas, así como a sus aplicaciones, ir del lenguaje técnico que se emplea para la comunicación entre pares a un lenguaje coloquial dirigido a públicos específicos, empleando también medios específicos, la escritura, la comunicación a través de radio, televisión, internet y el uso de las diferentes expresiones artísticas para comunicar la ciencia. En un sentido más amplio puede considerarse que la divulgación de la ciencia es una modalidad de lo que hoy día se conoce como comunicación social de la ciencia. Este concepto encierra la existencia de un intercambio, una comunicación e interacción entre el emisor y el receptor de la información, buscando también dar lugar a que dicha comunicación produzca en el receptor un efecto, despertar el interés por la ciencia en niños y jóvenes, acercar la ciencia al público que gusta de la cumbia, dar elementos para que los tomadores de decisiones sustenten con mejores bases o modifiquen sus políticas de acuerdo con los fines formulados. Aquí resulta de importancia para el comunicador, el propio investigador o el periodista destacar que la investigación científica y los artefactos de ella derivados se nos presentan con el rostro del dios Jano, con dos perfiles mirando en direcciones opuestas, lo que representa las contradicciones que cotidianamente enfrenta el quehacer científico y sus aplicaciones. La ciencia tiene dos rostros, el luminoso, orientado hacia el bienestar social y a que los individuos gocen de mejores condiciones en su vivir cotidiano, y el lado oscuro, orientado a aplicaciones acaso destructivas o devastadoras del medio ambiente y las poblaciones que lo habitan. Es deseable entonces que el comunicador de la ciencia en sus propuestas se exponga, con un punto de vista crítico y desde su propia perspectiva ideológica, estas dos caras e incorpore su opinión y reflexiones al trabajo que hará llegar al público deseado. Y precisamente ha sido este el paradigma orientador de la política editorial del Jarocho Cuántico, lo cual, dicho sea de paso, lo hermana con nuestra revista La Ciencia y el Hombre. Recuerdo bien el día en que, conversando con Tulio Moreno, director de la Jornada Veracruz, le propuse que se abriera en ese periódico una sección de ciencia y tecnología, siendo su respuesta, ¿y por qué no un suplemento? A lo cual, sin pensarlo, le respondí, va. Y entusiasmados por la idea, rápidamente nos dimos a la tarea de trazar la línea editorial y pensar cómo obtendríamos los contenidos de esa publicación. Para sorpresa nuestra, la propuesta del suplemento tuvo una inmediata respuesta tanto de colaboradores como de lectores. Durante los 7 años de publicación del suplemento, logramos conjuntar las contribuciones de cientos de colaboradores y logramos captar la atención de numerosos lectores. Desde luego, todo fue posible gracias al indispensable trabajo del comité editorial, del equipo de producción y del apoyo incondicional de la dirección de la Jornada Veracruz, encabezada por Tulio Moreno. Así, abrimos las páginas del Jarocho a comunidades cuyas voces son acalladas por los dueños del poder económico y político de este país, como las grandes corporaciones transnacionales a las cuales los funcionarios públicos
prácticamente han regalado buena parte del territorio nacional, abriendo así la puerta a la devastación ambiental y al despojo del territorio que habitaban innumerables comunidades. Divulgando esos hechos, sustentamos en el suplemento nuestra posición opositora a los proyectos de muerte, la minería a cielo abierto, la siembra de cultivos transgénicos, la construcción de un buen número de presas, las zonas económicas especiales, etc. Puedo entonces afirmar que el Jarocho Cuántico es un modelo de periodismo único en su género en México, que ha contribuido a socializar el conocimiento y hacer de la ciencia un bien popular. Aunque no dejo de pensar, ¿por qué no pugnar para que el acceso al conocimiento científico sea considerado un derecho humano universal? Cierro el texto y dejo con ustedes la reflexión del doctor Martínez Morales, para dar paso entonces a la entrega del premio que el comité editorial de la revista, de manera unánime, decide otorgar este año al suplemento científico aludido, por representar un esfuerzo para socializar el conocimiento científico, considerando a la ciencia como el elemento primordial de la cultura de nuestro tiempo. Además, dado que este suplemento es el único en su tipo en el estado de Veracruz, se considera que el Jarocho Cuántico constituye una marca importante en el periodismo científico de esta entidad. Y dado su carácter de ser un medio de socializar la ciencia, contribuye a acrecentar la conciencia social sobre la importancia del quehacer científico y tecnológico de nuestro país. Vamos a pedir entonces a la doctora Lilia Albert, a nombre del equipo de trabajo del Jarocho Cuántico Suplemento Científico de la Jornada Veracruz, pase a recibir el premio La Ciencia y el Hombre 2009, que será entregado por el maestro Germán Martínez, los doctores Maite Lascurain y Lázaro Sánchez. Reciben como estímulo a su proyecto una pieza de cerámica de alta temperatura titulada Nube Gris, que simboliza esa nube de información que a veces se hace densa, se compacta, pero es posible sintetizar en algo tangible, como lo puede hacer la divulgación de la ciencia. Es una obra perteneciente a la serie Pompas Galantes y creada ex profeso por Federico Méndez, escultor y ceramista. Reciben además el reconocimiento oficial y público correspondiente. Enseguida escucharemos a la doctora Lilia Albert, quien nos dirigirá unas breves palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan especial para el Jarocho Cuántico y todos los que lo han hecho posible. No quiero tomar mucho tiempo de ustedes, pero sí quisiera empezar reconociendo a la Jornada Veracruz. Si ustedes ven un poquito el panorama de los periódicos en el país, verán que tener un suplemento científico es algo totalmente distinto. Los suplementos de los periódicos usualmente van hacia el lado de la cultura, la poesía, los libros, en fin, las exposiciones, con cierta regularidad, quién falleció y el premio que no le dieron, ya ustedes saben eso. Entonces, tener un periódico, además Veracruz, la Jornada Veracruz, que tiene la apertura de permitirnos hacer un suplemento científico, ya es algo
digno de mencionarse. Desde luego, la apertura en sí va acompañada de un equipo de trabajo, o sea, quien realmente organiza, edita, en fin, todo lo que es necesario para que salga este suplemento una vez al mes. Bueno, la historia del jarocho cuántico arranca arranca en la vida real en abril del año 2011 y su primera época terminó hace un año, en abril del 2018. Quiere decir que durante 7 años el jarocho cuántico estuvo presente en el estado de Veracruz, explorando un lado, un acercamiento a la ciencia que no es el acercamiento normal. El acercamiento normal es tú, investigador, trabajas, publicas, metes tus resultados, los sometes al CONACYT y te dan unos puntitos y entonces ya eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se acabó. El jarocho cuántico va por otro camino. El jarocho cuántico va por el lado de hay otra ciencia que quizá no se puede publicar en inglés, quizá es muy específica del estado de Veracruz, pero seguramente es muy importante para el estado de Veracruz. Y entonces yo sí quisiera invitarlos a que hagan una búsqueda del jarocho cuántico para que se den cuenta de todos los temas importantes para el estado que el jarocho sacó a la luz durante sus 84 números consecutivos del 2011 al 2018. También quiero hacer un reconocimiento, ese sí, muy especial, al doctor Manuel Martínez Morales, que hoy no nos puede acompañar. Si Manuel no ha tenido la idea y si después de tener la idea no se ha empeñado en encontrar la manera de llevarla a la práctica, a la vida real, de hacer el acercamiento con la Jornada Veracruz y luego, vamos a decir así folclóricamente, de emboletarnos a una serie de amigos para que echáramos la mano en el comité editorial. Si Manuel no ha estado allí como el motor fundamental del jarocho, el jarocho no creo que hubiera durado ni un año. Entonces, es un reconocimiento muy especial para alguien muy especial también. Entonces, ya con todo esto, lo único que les quisiera insistir, el jarocho cuántico en sus 84 números ha hecho un recorrido por el estado de Veracruz, por sus problemas ambientales, por sus problemas sociales, por su manera de educar, etcétera, y entonces es una serie de documentos esenciales para el Estado. Agradezco muchísimo a nombre de Manuel y a nombre del comité editorial y a nombre de todos los que de alguna manera han hecho posible al jarocho cuántico, a la ciencia y el hombre por reconocernos esto, y aprovecho para decirles que esto a nosotros nos da impulso para lanzarnos a la segunda época del jarocho. Esperamos que pronto tengamos de nuevo este suplemento científico en una segunda época. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Albert y así damos por concluida la entrega del premio La Ciencia y el Hombre. Pero invitamos a quienes nos acompañan en el presidium, pasen a la primera fila y a todos ustedes les pedimos continúen con nosotros para dar paso a la conferencia magistral que ya es costumbre en nuestra jornada y que este año está a cargo de Colombia, en la voz del doctor Pedro Correa Torres, quien será presentado y acompañado por el maestro Heriberto Contreras Garibay, a quienes vamos a dejar con ustedes. Hola amigos, vamos a escuchar a continuación la conferencia de Pablo Correa
sobre medio ambiente y sobre divulgación de la ciencia, que es algo que él pues se ha dedicado a hacer. Acompáñenos a escucharlo. Bien, pues, ¿qué tal? Muy buen día a todos. De nueva cuenta los saludamos y les agradecemos a todos quienes se han tomado un tiempo para compartir con nosotros ahora esta interesante conferencia. Fíjense que yo traía un speech, un discurso preparado, pero este mundo cambia rapidísimo e incluso cambia cada minuto. Y quien me ayudó a hacer lo que les voy a compartir en no más de 4 minutos son 2 personas. La señora, exactamente, llévame la cuenta ahí, estimada Aida. Uno es la señora que nos hace favor de ayudarnos en la casa, que llegó hace rato muy asustada a la casa de todos ustedes. Y varias personas que me han hablado por la radio, por el teléfono y por la radio y por las redes, para hacerme una pregunta. La señora que nos ayuda llegó y me dijo: señor, ¿es cierto que se va a acabar el mundo ya? Porque descubrieron un agujero ahí que no se ve nada, dice, pero eso parece cuestión del diablo. Y que además es algo que es como muchas veces más grande que la tierra y se puede comer a la tierra. Y entonces ya varios en el pueblo que está aquí a 20 minutos de Jalapa, dice que eso se va a acabar el mundo. Lo más que pude hacer en los 15 minutos que tuve mientras tomaba un café, y lo más que le pude responder a varias personas, fue que se trataba de un agujero negro, el cual después de muchos años de trabajo, que además una joven que desarrolló un algoritmo, Cathy Bowman, británica, pudo, gracias a esa serie de trabajos que ha realizado, junto con una gran gama de científicos y de investigadores, mostrarnos otra parte más del universo, que el universo es donde vivimos, pero que ni el agujero negro se va a comer a la Tierra, ni va a desaparecer los planetas, ni va a desaparecer el sistema solar, ni va a haber catástrofes naturales en la Tierra, producto precisamente de ese agujero negro. Y me ayudó mucho mostrarle la portada del periódico El Espectador de Colombia, en donde nuestro buen amigo Pablo Correa, pues es uno de los pilares fundamentales. Y le mostré que incluso en los periódicos, en un periódico de circulación nacional como El Espectador, pues estaba ahí retratado. Lo que le pude decir realmente es que lo más importante de todo esto es que el hacer investigación no es nada más para encontrar hoyos negros, sino para desarrollar las computadoras, para desarrollar nuevos fármacos, nuevas medicinas, nuevas tecnologías, que a final de cuentas terminan siendo lo que nosotros consumimos como sociedad. Lo que me ayudó fue encontrar algunas notas periodísticas, más que textos científicos, donde se explicaba a grosso modo lo que ocurría ahí. Y con eso dejamos muy tranquila a la señora y a varios usuarios de redes y gente que buscaba información. ¿A qué voy con todo esto? Creo que esto nos da la pauta para mostrar la importancia del periodismo científico como tal. Y en este caso específico lo digo el periodismo científico. Por ello me da muchísimo gusto presentar a un, primero que nada, colega, lo cual me da muchísimo gusto, un periodista como tal, un gran periodista reconocido, además con estancias en el MIT en Massachusetts, para especializar
sobre todo el lenguaje técnico en ciencia y tecnología, un gran baluarte del periodismo científico y más, sobre todo sesgado a temas de medio ambiente y cuestiones naturales, de uno de los periódicos más antiguos no solo de Colombia, sino de todo Latinoamérica, que es El Espectador de allá de Bogotá. Porque recordemos que cuando realmente algo pasa y queremos responderlo, no buscamos a un político, buscamos a un científico, porque son quienes tienen las respuestas. ¿Qué mejor que un traductor y un puente, un catalizador entre la información científica y la sociedad, como puede ser un periodista científico? De tal manera que tengo pues el gusto de presentarles y de compartir con todos ustedes la conferencia de Pablo Correa esta mañana en el marco del Premio La Ciencia y el Hombre. Gracias, Pablo, por estar aquí con todos nosotros a nombre de la Universidad Veracruzana, la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y la revista La Ciencia y el Hombre, para pues que nos platiques toda la experiencia que tú tienes en torno a estos temas. Bienvenido seas. Bueno, Heriberto, pues muchas gracias a todos ustedes por compartir esta mañana con nosotros. Vamos a ver cómo transcurre, espero que no se queden dormidos ahí en las sillas. Yo supongo que están aquí, bueno, por el título que tiene esta charla, ¿no? El título de la conferencia de un colombiano totalmente desconocido para ustedes, y seguro llegaron aquí preguntándose, pues, ¿qué tiene que ver Gabo con Einstein? Hace unos pocos años falleció Mario Lacerna. Mario Lacerna fue un educador y fundador de la Universidad de los Andes en Colombia. Esta pues es la universidad privada más importante de Colombia, si le hacemos caso a esos odiosos rankings que crean en todas partes. Y yo tenía que escribir una nota sobre Mario Lacerna, no sabía, pues no conocía casi nada de él, y me puse pues a googlear y a buscar quién era Mario Lacerna, y muy pronto apareció ahí en Google una referencia a un artículo que había escrito García Márquez 50 años atrás, cuando era reportero como yo también en El Espectador. Bueno, Gabo contaba ahí que Mario Lacerna, que es que está ahí en la mitad de esa foto, había conocido a Albert Einstein. Él lo describió como un viejo desarreglado de blanca melena alborotada que suele ser retratado con mucha frecuencia, y Mario Lacerna había convencido a Einstein de ser padrino de esa nueva universidad que él quería fundar. De ese encuentro entre ellos dos, había bastantes fotografías, decía Gabo, y en casi todas escribió: Lacerna aparecía hombro a hombro con Einstein, que parece ser la mínima distancia en que colombiano alguno se haya hecho retratar con el precursor de la bomba atómica. El gran matemático, como siempre, estaba con sus anchos pantalones que más parecen un mameluco de un niño desaplicado, y Mario Lacerna, por lo menos en una de las fotografías, estaba vestido como siempre, pero con el reloj de pulsera en el tobillo izquierdo. ¿Qué hacía un reloj en el tobillo de Mario Lacerna junto a Einstein, el hombre que redefinió el concepto de espacio y tiempo? ¿Era una broma? ¿Una excentricidad? Para mí no tenía mucho sentido, aunque la foto efectivamente, cuando la busqué, mostraba algo parecido a un reloj en el tobillo de Lacerna. Contacté a un profesor que había reconstruido la historia de la universidad en un pequeño librito para preguntarle si tenía la foto original y revisar la foto y que me diera su opinión. Bueno, él amablemente buscó la foto, era menos borrosa que la mía y la que ustedes están viendo aquí. La miró con una lupa y regresó pues con su veredicto y me dijo: no es un reloj, era una media de rombos. Esta anécdota, pues además de ayudarme a ponerle un título a la charla que quería compartir con ustedes hoy, esta charla a la que pues amablemente me invitó la Feria del Libro, la Universidad Veracruzana y el Grupo de Divulgación de Ciencia de la universidad, la traje a colación porque estar cerca de los científicos, hombro a hombro, de mujeres y hombres que hacen, en mi opinión, una labor titánica todos los días por arrancarle secretos a la naturaleza y a la realidad en que vivimos, conocer la forma en que ellos trabajan, en la que piensan,
bueno, al menos los buenos científicos, porque también hay malos, me ha enseñado muchas cosas en la vida. Me ha enseñado a dudar, a verificar la información en un mundo que está inundado de noticias falsas. También me ha enseñado a no ser obediente ante la autoridad, porque es la autoridad, sino leal y fiel a los hechos. Y en últimas, creo que me ha vacunado contra algunos problemas del mundo contemporáneo en el que vivimos. Y en estos 15 años de ejercicio de periodismo científico, me ha enseñado que vivimos en sociedades en las que se abre un peligroso abismo, y esta mañana veracruzana quiero intentar describir ese abismo al que estamos todos enfrentados, y voy a retomar algunas palabras que garabateé en un artículo para una revista colombiana. Hace unos pocos años, en las páginas del periódico hay una sección arriba en la página que los periodistas le llamamos balcones, ¿no? Unas noticias chiquitas, y yo decidí publicar una noticia sobre un artículo que acaban de publicar, un artículo de ciencia sobre el comportamiento de las cucarachas. Había leído el artículo, a mí me pareció fascinante lo que estaban describiendo ahí, cómo se relacionan las cucarachas, lo publiqué, y al día siguiente un prestigioso profesor de la Universidad de los Andes en Twitter tomó una foto de ese balcón, lo puso y se estaba burlando como de las ridiculeces que publican los periódicos en Colombia, de la falta de criterio. Bueno, hubo ahí como un ataque a ese gesto, y lo que para mí era una noticia fascinante, de repente para él era una nimiedad, ¿no? Era algo muy tonto. Donde él veía solo cucarachas, para mí se escondía un esfuerzo por descifrar desde una perspectiva biológica y evolutiva los caminos comunes o disímiles del comportamiento animal, y por esa vía, eventualmente, si sumáramos todo ese esfuerzo de esas ramas de la ciencia por entender el comportamiento humano y quizás unas nuevas antropologías. Pero más que irritarme, su comentario me confirmó una vez más la peligrosa brecha, el abismo entre muchos intelectuales y las ciencias. La mayoría de ellos, formados en facultades de Derecho, Filosofía, Literatura, Arte y Economía, parecen haber renunciado a un sistema de verificación de sus propias ideas. Una decisión peligrosa que en muchas ocasiones los ha dejado encerrados en lenguajes solipsistas, por no decir onanistas, maestros de la retórica, recreando cada día un mundo de códigos propios que poco o nada tienen que ver con la naturaleza y la realidad física. ¿Por qué a lo largo de toda una educación en Colombia, y tal vez ustedes puedan aquí reemplazar este país por el suyo, solo nos han enseñado la distancia entre las humanidades, las ciencias y artes, y no sus costuras? Yo comencé estudiando medicina, y mientras estudiaba medicina, las artes siempre fueron una decoración en el currículum, eran una exquisitez intelectual de tercer orden después de las clases de fisiología, patología o bioquímica. Luego, cuando renuncié a la Facultad de Medicina, me pasé a la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Javeriana. Ocurrió todo lo contrario, las ciencias exactas eran unas ciencias por allá oscuras, unas preocupaciones reservadas para estudiantes de otras facultades. Por aquella misma época del episodio de las cucarachas, Edward Wilson, uno de los científicos más lúcidos de este siglo, que dedicó su vida a estudiar otros seres tanto o más insignificantes que las cucarachas, a las hormigas y su sistema social, visitó Colombia. En la mirmecología, es decir, el estudio de las hormigas, Wilson encontró un puente entre las ciencias exactas y las humanidades. Logró, observando filas de hormigas, una privilegiada visión de la naturaleza humana. Alejandro Gaviria, un gran economista colombiano, quien lo acompañó en una visita a la población de Mariquita, siguiendo los pasos del sabio Mutis, escribió una crónica en la que recordó que en 1975, cuando Edward Wilson publicó su famoso libro Sociobiología, generó una de las polémicas más candentes en la historia de las ciencias. Wilson sostiene en el capítulo final que el comportamiento social de la especie y la misma naturaleza humana tienen una fundación biológica, que la ética y la estética tienen una base genética,
que estamos preprogramados de emociones y conocimientos, que la cultura no arranca de cero, que construye sobre lo heredado. En su momento, Wilson fue acusado de racista e ideólogo de un sistema político injusto por parte de colegas desinteresados en las ciencias. En mi caso, no fueron las hormigas la costura entre el mundo de las ciencias y las humanidades, lo fue el periodismo científico y la divulgación de ciencia. Primero en las revistas muy interesantes que mi papá dejaba como un anzuelo sobre una mesa en la casa de la infancia, luego en los relatos de Oliver Sacks, en donde encontré la literatura al lado de la psiquiatría y la neurología. Jay Gould me enseñó que el dedo pulgar del panda esconde una respuesta contra Dios y a favor de la evolución. Antonio Damasio, a partir de los avances en neurociencias, me hizo ver cuál fue el error de Descartes. Wade Davis me reveló la geografía de Colombia a través de los ojos de un botánico como Richard Evans Schultes. Y un poco más acá, Siddhartha Mukherjee, no sé cómo se pronuncia su apellido, es un hindú que vive en Estados Unidos, ordenó amablemente las ideas y descubrimientos de un siglo sobre el apabullante peso de los genes en prácticamente cada acto de nuestras vidas. En revistas como Scientific American, New Scientist, Nature Science, en los reportajes de Carl Zimmer en el New York Times y en las columnas de Klaus Ziegler y Julio César Londoño en El Espectador, fui encontrando, al igual que miles de lectores, un panorama de preguntas, respuestas e hipótesis que abarcan desde los primeros segundos del nacimiento del universo hasta los deslices del psicoanálisis. Una tarde de 2012, cuando apenas me instalaba en Boston por una temporada, me topé con una sencilla verdad en una de las paredes del Museo de Ciencia del MIT. Decía, abro comillas, la idea que el arte y la ciencia representan dos culturas separadas jamás ha tenido sentido en el MIT. En la siguiente sala de ese museo había una sorpresa extra. Era una exposición de la fotógrafa Berenice Abbott, una discípula de Man Ray. En los años de la Guerra Fría en Estados Unidos, pues por todas las presiones, ¿no?, bélicas y la necesidad de formar una nueva élite intelectual capaz de jalonar la ciencia en Estados Unidos, a Berenice Abbott le encargan la tarea de elaborar imágenes para enseñar física a los niños. Bueno, el resultado de ese esfuerzo de Berenice Abbott fue una serie de imágenes llenas de una belleza increíble, pero que también cumplían ese papel pedagógico, cómo vamos a explicar la ciencia a los niños. Y en alguna ocasión Abbott dijo, señalando una costura más de estas de las que le estoy hablando, existe una unidad esencial entre la fotografía, hija de la ciencia, y la ciencia, el padre. Después de todo, la fotografía y el cine fueron, antes de cualquier entretenimiento, un instrumento científico. Lumière y Thomas Alva Edison conocían el revólver photographique que construyó Pierre Jules César Janssen para documentar el paso de Venus frente al Sol en 1874, y también los experimentos de Edward Muybridge para retratar el paso de los caballos y resolver un debate sobre la secuencia como galopan los caballos. Entonces, por aquella época en la que esas costuras entre ciencia, humanidades y artes se hacían evidentes, bueno, cayó en mis libros otro libro que se titula de La concepción romántica de la vida, de Robert Richards. De repente, cuando empecé a leer ese libro, todos los autores que había leído en las clases de literatura y de romanticismo alemán en la universidad resultaron emparentados con unos de otro estante de mi biblioteca, que eran los libros de ciencia. Resultó, pues, que la concepción de la naturaleza, lo que pensaban los biólogos a principios del siglo XIX, principalmente pues en Alemania, se fundaba en la filosofía, en los principios filosóficos que habían trazado Kant, Schelling y Goethe. Los científicos alemanes, que adoptaron inmediatamente el legado de los primeros escritores románticos, generalmente aceptaron las proposiciones metafísicas y epistemológicas de estos filósofos, pero también incorporaron consideraciones estéticas y morales en su pensamiento. Esto significaba que la experiencia y la expresión artística debe operar en armonía con la experiencia y expresión científica y de manera complementaria.
las leyes de la naturaleza deben también ser aprendidas y representadas por las pinturas del artista o la metáfora del poeta, decían ellos. Entonces, en los salones de Jena, donde florece todo este movimiento romántico en Alemania, por esos mismos salones se asoma Alexander von Humboldt, que aquí entró por este puerto de Veracruz hace muchos años. Y como lo recordó recientemente Andrea Wolf, una escritora británica, en una biografía que escribe sobre Humboldt, se la recomiendo, es maravillosa, se llama La invención de la naturaleza. Las descripciones de la naturaleza que hacía Goethe en sus obras y novelas y poemas eran, a juicio de Humboldt, tan verídicas como los descubrimientos de los mejores científicos. Humboldt nunca olvidó que Goethe le había animado a unir la naturaleza y el arte, hechos e imaginación. Y ese nuevo énfasis en la subjetividad fue lo que le permitió vincular toda la anterior visión mecanicista del mundo de Newton con la poesía de los románticos. Humboldt, dice Andrea Wolf, se convirtió en el nexo entre la óptica de Newton, que explicaba que el arco iris se generaba cuando las gotas de lluvia refractan la luz, y poetas como John Keats, que declaraban que Newton había destruido toda la poesía del arco iris al reducirlo a un prisma. Entonces, siguiendo con este recuento de esos abismos que se han intentado siempre abrir en nuestras culturas, hacia mitad del siglo XX, las ciencias y las humanidades ya se estaban convirtiendo en unas antípodas académicas, ¿no? Seres de facultades que no se hablan entre sí. Preocupado por ese abismo que se abría entre ellas, en 1959, el novelista y científico Charles Percy Snow dedicó la prestigiosa conferencia en la Casa del Senado de Cambridge, en Inglaterra, a discutir este asunto. Creo, decía Snow, que la vida intelectual de toda la sociedad occidental se está escindiendo cada vez más en dos grupos polarizados. En un polo tenemos a los intelectuales literarios, quienes de paso, mientras nadie miraba, tomaron la costumbre de referirse a sí mismos como intelectuales, como si no hubieran otros. Y los intelectuales literarios en un polo y en el otro los científicos, con los físicos como los más representativos, entre ambos un abismo de incomprensión mutua, a veces, particularmente entre los más jóvenes, de hostilidad y desagrado, pero sobre todo falta de entendimiento. Cada grupo tiene una curiosa imagen distorsionada del otro. Eso era lo que describía Snow en ese momento, y esto se recoge luego en un ensayo que se llama Las dos culturas, y ojalá lo buscan para los que no lo conocen. Entonces, para Snow no tenía mucho sentido que resultara una vergüenza no haber leído una obra de Shakespeare cuando uno va a un cóctel y le preguntan por eso, pero no importara desconocer los principios básicos de la física, como la aceleración y la masa. Entonces, acercar las ciencias y las humanidades no es un esnovismo intelectual. El desentendimiento de la ciencia y la tecnología por parte de una sociedad conduce a una brecha más peligrosa, una brecha de desigualdad en el bienestar de los seres humanos. Lo contrario, la marginación crítica y reflexiva de las humanidades puede conducir a una deshumanización. Snow nos advirtió en su ensayo que cerrar la brecha entre nuestras culturas es una necesidad en el sentido intelectual más abstracto, lo mismo que en el más práctico. Cuando ambos sentidos se desarrollen por separado, no habrá sociedad que pueda pensar con sabiduría. Bueno, el año pasado un heredero de Snow, Richard Dawkins, para los que lo conocen, un evolucionista, un gran divulgador de la ciencia, un ateo sin remordimientos, visitó Colombia y fue invitado por la Universidad Javeriana, que es una universidad católica dirigida por jesuitas, y el plato central de su visita era una discusión que iban a tener el padre Gerardo Remolina, ex rector de la universidad, un jesuita,
con Dawkins en una provocación, ¿no?, para los colombianos. Bueno, en una autobiografía que escribió Richard Dawkins, que se titula Una luz fugaz en la oscuridad, él rememora la queja de Snow, o sea, sigue vigente esta queja de Snow, y se preguntaba si él había sido testigo en las últimas décadas del nacimiento de una tercera cultura en la que los novelistas se han nutrido de la ciencia y los científicos han sido capaces de embelezar a los historiadores, a los periodistas, a los filósofos y a los literatos con sus aventuras científicas. Yo no creo que esa tercera cultura haya nacido en Colombia con la fuerza que se requiere, no lo sé en México, lo sabrán ustedes mucho mejor que yo, pero sí sospecho que en el panorama intelectual latinoamericano seguimos aplaudiendo con mucha rapidez la retórica antes que la solidez de las ideas y la veracidad de los datos. Bueno, y ya para terminar, a manera de epílogo pues, de esta charla, y espero que no se hayan dormido, quería contarles algo que me ocurrió hace poco en la redacción del Espectador y me recordó la moraleja de aquel profesor de las cucarachas, de Edward Wilson, pero esta vez la protagonista fue una joven periodista con una postura, ella tiene un formato de youtuber, habla sobre todo de temas de género y bueno, es muy activa con unas posiciones bien claras y este pues es un tema que ha cobrado una fuerza inusitada en los debates públicos de nuestro país, de mi país y por lo que vi en las noticias también en el de ustedes y en el mundo entero, ¿no? Entonces pues yo decidí acercarme con ella, quería hablar al ver sus videos y en unas pocas conversaciones a mí se me había hecho evidente que la biología para ella era como un invento de papel y que todos, absolutamente todos nuestros problemas sociales se reducen a un simple asunto cultural, a una herencia perversa, a una garrafal falla educativa que por supuesto ella estaba dispuesta a corregir. Yo intenté argumentar que aceptaba y entendía plenamente que vivimos en sociedades machistas y que estaba a favor de buscar a toda costa la igualdad, que estaba a favor de corregir y hacer un esfuerzo por enmendar esos errores del pasado, pero también traté de insinuar que dejar por fuera del análisis de este enorme problema la biología, la psicología, las ciencias del comportamiento y hasta la genética era una torpeza. La especie humana está atravesada por atavismos biológicos que deben ser comprendidos para rediseñar las políticas, para reestructurar la educación. Entender el balance preciso, entre la fuerza de los genes y todo aquello que viene codificado por millones de años en nuestro ADN y la cultura, una creación más reciente, es indispensable para evitar los dogmatismos y los errores de esa reconfiguración social. Casi sin respirar, la periodista respondió: Darwin era un hombre y por lo tanto su teoría era machista. Yo quedé boquiabierto, no sabía bien qué responder. Ahora que lo pienso, preparando estas palabras, debí repetir como un mantra lo que ya me había enseñado Edward Wilson, el científico de las hormigas, y es que el comportamiento social de la especie y la misma naturaleza humana tienen una fundación biológica, que la ética y la estética tienen una base genética, que estamos preprogramados de emociones y conocimientos, que la cultura no arranca de cero, que construye sobre lo heredado. Y necesitamos entender esos mecanismos para poder desactivarlos, controlarlos, cambiar nuestra sociedad. Pero bueno, yo les pongo un ejemplo sobre los debates de género, pero puede ser la corrupción, puede ser los intensos debates sobre nuestra diversidad sexual, puede ser la dañina polarización política, puede ser la manipulación que ejercen líderes políticos sobre poblaciones enormes, el miedo a las vacunas,
hasta las noticias falsas que si las estudiamos se esparcen como virus. Necesitamos escuchar a los científicos, necesitamos escuchar qué tienen para decirnos sobre estos problemas que nos están dividiendo. Porque es tan fácil lo contrario, es tan fácil pensar lo que se quiere sin tener que rendirle cuentas a la tosuda realidad física y natural. Y esa falibilidad de nuestra mente, muchas personas no están dispuestas a tolerarla. Prefieren vivir, como lo describió la poeta Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura en 1996, en su poema La Utopía. Esas personas prefieren vivir en la isla en la que todo se aclara, cerca del árbol de la suposición correcta, entre la caverna en la que se encuentra el sentido, el lago de la convicción profunda y el valle de la seguridad inquebrantable. Pues muchas gracias, eso era todo lo que tenía para decirles. Bueno, como pudimos escuchar a Pablo en esta historia que se convirtió en un relato, pero además que nos ofreció una secuencia específica de diferentes elementos de la ciencia antigua con la ciencia moderna y la repercusión y la visión que se tiene en la actualidad. Creo que nos ha dejado muy en claro el papel que debe jugar un periodista, en este caso convertido en un comunicador de la ciencia hacia la sociedad. El mensaje y la traducción que se puede realizar específicamente desde este campo de acción y sobre todo lo valioso, Pablo, que se tiene a través del periodismo para poder establecer esa serie de puentes que tanto necesita la sociedad y que bien lo defines en tu texto, citando precisamente a C.P. Snow, la importancia de cerrar esas brechas, porque el desconocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación sigue generando al día de hoy grandes brechas en las sociedades, de tal manera que creo que ha sido pues muy relevante, muy valioso y sobre todo de gran utilidad para la gente que esta mañana pues se ha dado cita a esta conferencia magistral, lo que nos has compartido. Sin más, pues te queremos agradecer muchísimo a nombre de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y de la revista La Ciencia y el Hombre, tu participación. Y pues los invitamos, por ahí, ¿hay tiempo para alguna pregunta o tenemos que entregar el escenario? Sí. Bueno, pues de todos modos Pablo va a estar aquí todavía algunos momentos, si alguien quiere intercambiar algunos puntos de vista terminando esto. Yo les pido un aplauso para Pablo Correa por haber compartido pues estas reflexiones y los invitamos porque en unos momentos más vamos a llevar a cabo la presentación del nuevo número de la revista La Ciencia del Hombre. Gracias a todos por su asistencia, por su participación y continúen disfrutando de la Feria Internacional del Libro Universitario. Gracias, Pablo. Muchas gracias por seguir acompañándonos, sin duda una charla muy interesante de Pablo Correa sobre divulgación de la ciencia, a la que se le ha dado un espacio muy importante aquí en la FILU 2019. Recuerden que si están en Jalapa pueden venir al Complejo Deportivo Omega y si no, sigan nuestras transmisiones en www.v.mx/televisión. Yo soy Katia Escalante, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima. Colombia en la FILU. ¡Gózalo! Y este año la FILU eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Los 100 años de
Macondo sueñan en el aire. Y los sueños de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque en la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, que llegó la Charlie Victoria.